que se debe elegir un método de migración que sea apropiado, incluyendo, pues por supuesto, el tiempo de inactividad que podamos llegar a tener. ¿Qué métodos de migración existen? Primero, pues existe el proceso de backups y restauración, pero por supuesto para agilizar el proceso se recomienda que esto se haga con compresión de backups, que podamos comprimir el backup para que sea mucho más rápido el proceso. Segundo método, copia de seguridad en una cuenta de almacenamiento en Azure Blob. En un blob de Azure podemos llevar una copia de seguridad para hacer la restauración posteriormente. Tercero, un proceso de detach y attach de los archivos de los datos en el almacenamiento blob también. Cuarto, que es una forma bien interesante, es convertir el servidor que ustedes tengan hoy en día on-premise y convertirlo en una máquina virtual. Si no está virtualizado, convertirlo en una máquina virtual de tipo VHD y mover esta máquina virtual hacia la nube. ¿Esto qué les va a garantizar? Pues que se van a llevar absolutamente todo, ¿cierto? Se van a llevar discos, pues imágenes de los discos, sistema operativo, bases de datos, instancias igual server, bases de datos, configuraciones, todo se lo llevarían directamente hacia la nube, pero pues deben tener en cuenta que es un proceso que toma tiempo, ya que mover una máquina virtual, un VHD que puede estar por lo menos en unas 30-40 gigas mínimo, sin almacenamiento y sin bases de datos, o sea, sin tener en cuenta esas bases de datos, pues va a tomar un tiempo bastante considerable. Y la otra es pues enviar el disco duro hacia la ubicación física de Azure. Son opciones que se pueden tener. Estos métodos como tal pues son métodos que implican que la base de datos pues va a tener tiempo de inactividad. ¿Por qué? Porque mientras yo hago por ejemplo un backup y una restauración, ese proceso pues debería hacer que los usuarios estén fuera de línea para que no hagan más modificaciones sobre los datos y poder así hacer el movimiento de los datos, ¿cierto? Entonces implica sacar los usuarios de línea para poder hacer ese movimiento. Si lo que yo requiero es un movimiento, una migración que no implique o que se minimice como tal el tiempo de inactividad de los usuarios hacia una base de datos que esté virtualizado en una máquina virtual de Azure, hay dos mecanismos que se recomiendan, que se pueden seguir. Uno es una réplica con mecanismo de Always On, de la base de datos on-premise hacia la base de datos en la nube, y el otro mecanismo es usar replicación transaccional de SQL Server. Entonces una replicación transaccional entre la base de datos que está on-premise, que está local, y la base de datos que se encuentra en la nube, en la máquina virtual. Bien, esos son como los mecanismos que se pueden mantener. Si por ejemplo hiciéramos un mecanismo de backup y restauración, que es uno de los métodos más comunes que se hacen, ¿cuál es el proceso a seguir? Primero, pues sacar o generar el backup de la base de datos. Observen que como característica este backup está comprimido. Segundo, copiar la base de datos hacia la máquina virtual de Azure, conectarnos a la máquina virtual y hacer un proceso de copia de los archivos a la base de datos. Y por último pues hacer el proceso de restauración. Eso es si el backup queda ubicado en una ubicación local, una ubicación donde está el servidor local. La otra opción ¿cuál es? Pues hacer la copia de seguridad pero directamente en una cuenta de almacenamiento de Azure Blob. ¿Qué facilita eso? Pues que el backup ya se saca ya directamente a Azure y desde allá hacemos la restauración directamente. Ahora bien, existe un mecanismo y es implementar una base de datos mediante un asistente de máquinas virtuales de Microsoft Azure. Es un asistente en el SQL Server Management Studio que automáticamente se va a encargar de crear un archivo de copia de seguridad comprimido en una base de datos local, en una ubicación local, perdón, subir el archivo de copia de seguridad en Azure y posterior a ello hacer el proceso de restauración de la copia de seguridad a una nueva base de datos que se encuentre en la máquina virtual. Entonces hace todo el proceso, crea el backup, lo sube a Azure y cierra el proceso haciendo la restauración respectiva en la máquina virtual. ¿Qué otra opción tenemos con este asistente? Crear una nueva máquina virtual o usar una
máquina virtual ya existente, pues que tenga SQL Server. Entonces veamos cómo sería un proceso de migración de una base de datos hacia una máquina virtual de Azure. ¿Qué vamos a hacer acá? Hacer una copia de seguridad de una base de datos en una instancia local de SQL Server, muy sencillo el proceso. Copiamos el archivo de la copia de seguridad en la máquina virtual de Azure y por último restauramos la copia de seguridad en la máquina virtual de Azure, pues ya para terminar de completar todo el proceso. Para garantizar este proceso les voy a compartir por acá mi instancia de SQL Server local. Esta instancia no se encuentra alojada en ningún servicio Azure, sino que es mi máquina, mi portátil, en donde tengo una base de datos llamada ExampleDB. ¿Qué voy a hacer con esta base de datos? Voy a generar un backup de la base de datos, clic derecho, tareas, backup, ¿cierto? Y dentro de las características de este backup, pues vamos a verificar la ruta donde va a quedar el backup. Entonces abrimos por aquí un explorador de Windows y verificamos la ruta de los backups. Aquí yo ya tengo unos backups, voy a generar, pero el de la base de datos ExampleDB. ¿Listo? Importante, dentro de las opciones que deberíamos tener con este backup, dentro de las opciones del backup, pues vale la pena en todos los aspectos tener garantizado la parte de compresión. Entonces yo le especifico explícitamente que comprima el backup para que dicho backup quede pequeño, no quede tan grande, sino que en realidad sea un backup pequeño. Se hace el proceso, se genera la copia de seguridad de la base de datos y observen que aquí quedó. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el proceso a seguir? Vamos a copiar este archivo, este backup, en la máquina virtual. Observen que aquí ya estoy en la máquina, en la 23101. Esta es la máquina de SQL donde hemos estado trabajando. ¿Y cuál es el proceso acá? Por supuesto, como es una base de datos pequeña, pues va a ser muy fácil hacer la copia directamente desde acá con un proceso de copiar, pegar, control C, control V, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a copiar el backup en la ruta de backup y buscamos la carpeta donde deseo restaurar el backup. Le damos clic derecho y pegar al backup para que por red se haga la copia del backup. Aquí va a haber un consumo importante. Si mi base de datos pesa gigas o cientos de gigas o teras, como no, pues va a tardar bastante tiempo dependiendo del ancho de banda con el que yo cuente para hacer este proceso. ¿Qué sigue posterior a ello? Simplemente pues ya la tengo aquí local dentro de mi máquina virtual. Pues damos clic derecho a la sección de base de datos, Restore Database y buscamos el backup de la base de datos ExampleDB para hacer la respectiva restauración. Entonces agregamos el archivo ExampleDB, ok por acá nuevamente y simplemente pues hacemos el proceso de restauración según corresponda en esta instancia. Él va a hacer el proceso de restauración directamente en esta ubicación. ¿Listo? Observen que efectivamente por aquí quedó la base de datos ExampleDB completamente restaurada con sus tablas y demás elementos que implicaba llevarse esta base de datos de on-premise a la nube. Y bien, con esto terminamos nuestro módulo 9, donde hablamos del proceso de migración de bases de datos on-premise hacia una máquina virtual en Azure. Espero que este video haya sido de su utilidad y nos vemos en el próximo módulo. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta la próxima.